Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era una cálida mañana de sábado, 12 de agosto de 2017, cuando monté un pequeño mercadillo frente a mi casa en Asheville, Carolina del Norte. Vivía solo, alquilando una vivienda sencilla en un vecindario tranquilo de los suburbios. Me había mudado desde Charlotte unos 6 meses antes por un nuevo empleo, y para ser honesto, todo marchaba bastante bien. Mis vecinos eran amables, la zona era pacífica y jamás pensé que algo malo pudiera ocurrir allí. Pero así es la vida. Lo inesperado siempre llega cuando menos lo imaginas, incluso hasta la misma puerta de tu casa. Alrededor de las 9:30 de la mañana, mientras organizaba algunos libros viejos y utensilios de cocina, vi a una pareja acercarse por la entrada. Parecían gente común, rondando los 30 y tantos. Sonrisas cordiales, ropa informal, nada que despertara sospechas. La mujer se presentó como Jenna y su esposo era Tyler. Su trato fue cálido desde el primer momento, comentando sobre el clima soleado y bromeando con que las ventas de garaje siempre les recordaban a una especie de casa de tesoros. Recuerdo a Jenna señalando un antiguo jarrón de porcelana que tenía en venta y diciéndome que le recordaba a uno que había pertenecido a su abuela. Compraron varias cosas: el jarrón, un reloj vintage y algunos utensilios de cocina. Mientras intercambiábamos palabras triviales, Tyler se apartó un poco hacia un costado de la casa, comentando sobre los macizos de flores y preguntando por las plantas que había elegido. Parecía verdaderamente interesado, así que no le di mayor importancia cuando se desplazó brevemente hacia allí. Tras unos minutos más de conversación, me dieron las gracias y se despidieron con la mano mientras regresaban por la acera. Lo que no supe entonces era que Tyler había aprovechado para desbloquear una de las ventanas de la sala de estar. Era una de esas ventanas corredizas antiguas, fáciles de forzar desde fuera si quedaban abiertas. Casi nunca las revisaba porque daban hacia el patio trasero, cubiertas por arbustos. Jamás sospeché nada. El resto del día transcurrió con normalidad. Algunos vecinos más pasaron por el mercadillo, compraron un par de cosas y, finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, recogí todo satisfecho con el dinero extra y el espacio que había liberado en casa. Esa noche pedí una pizza, vi un rato de Netflix y me fui a la cama temprano, cansado pero contento. Cerca de las 2:15 de la mañana me desperté de repente. Al principio no sabía por qué, solo tenía la sensación de que algo no estaba bien. Mi habitación estaba oscura y silenciosa, pero al prestar atención logré escuchar un sonido tenue en la planta baja. Parecía un leve crujido, quizás pasos, aunque traté de convencerme de que era la casa asentándose o mi imaginación jugándome una mala pasada. Aún así, el corazón comenzó a latirme con fuerza mientras permanecía despierto. Entonces se escuchó un golpe suave, apagado, como si alguien cerrara un cajón. Me incorporé de inmediato, en alerta total. Había alguien dentro de la casa. Mi primera reacción fue buscar el teléfono, pero recordé con horror que lo había dejado cargando en la encimera de la cocina, abajo. El pánico me invadió de golpe. Con mucho cuidado salí de la cama y tomé una linterna pesada del cajón de la mesita. No era gran cosa, pero al menos tenía algo en las manos. Cada crujido del suelo parecía ensordecedor mientras me movía hacia el pasillo. Al asomarme por la escalera, distinguí un tenue haz de luz recorriendo la sala de estar. Alguien estaba usando una linterna allí abajo. Mi mente comenzó a correr, evaluando opciones. No tenía el teléfono. Gritar no serviría porque no había vecinos lo suficientemente cerca para escucharme y, además, alertaría a los intrusos de que estaba despierto. Decidí bajar en silencio, intentando acercarme sin que me notaran, con la esperanza de alcanzar el teléfono. Cuando llegué al último peldaño, me agaché, conteniendo la respiración. Desde mi posición,
Oculto en parte tras el sofá, vi claramente a dos figuras moviéndose en la sala. Uno sostenía la linterna, el otro abría cajones con precisión, revisando en silencio. Sentí el estómago hundirse cuando la luz iluminó brevemente el jarrón de porcelana que había vendido esa misma mañana, ahora colocado irónicamente en mi estantería. Eran Jenna y Tyler, la misma pareja del mercadillo. La traición me golpeó con fuerza. Habían parecido tan normales, tan inofensivos. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo a ser descubierto. Ellos seguían moviéndose de habitación en habitación, susurrando de vez en cuando, pero sobre todo actuando con rapidez y coordinación. No sabía qué buscaban: dinero, aparatos electrónicos, o tal vez algo peor. Entonces caí en la cuenta de que se dirigían hacia la cocina, justo donde estaba mi teléfono. Si lo encontraban, sabrían que alguien estaba en casa. No podía permitirlo. Reuniendo un valor que desconocía tener, me deslicé por las sombras, bordeando los muebles hasta llegar a la cocina por la otra entrada. El móvil descansaba sobre la encimera, emitiendo un leve resplandor, ya cargado. Lo agarré de golpe y me escondí en la despensa, cerrando la puerta lo suficiente para cubrirme de la vista. Con las manos temblando marqué al 911. La operadora respondió enseguida y, en un susurro casi inaudible, le expliqué lo que ocurría. Ella me aseguró que la policía venía en camino, aunque cada segundo parecía eterno. A través de la rendija de la puerta observé cómo Jenna y Tyler registraban la cocina. Ella sacaba objetos de los armarios mientras él miraba por la ventana con evidente nerviosismo. Le susurró algo urgente, claramente preocupado por permanecer demasiado tiempo allí. De repente, el sonido lejano de sirenas llenó el aire. Tyler se tensó al instante, intercambiando una mirada con Jenna. Sin pensarlo, corrieron hacia la puerta trasera, abandonando todo lo que tenían en las manos. Yo permanecí escondido, temblando, hasta que escuché a los agentes identificarse dentro de la vivienda. Cuando salí, comprobaron que estaba bien y escucharon con atención mi relato. Revisando la casa, hallaron la ventana que Tyler había dejado abierta horas antes, confirmando mis temores. Buscaron por la zona, pero no encontraron rastro de la pareja. Se habían desvanecido en la oscuridad, dejando solo huellas dactilares, algunos objetos del mercadillo abandonados en la prisa y una profunda sensación de vulnerabilidad. En los días siguientes cambié cerraduras, instalé cámaras de seguridad y revisé obsesivamente cada ventana. La policía nunca localizó a Jenna ni a Tyler, a pesar de la intensa búsqueda. Sus rostros quedaron grabados para siempre en mi memoria, sobre todo aquellas sonrisas amables de la mañana más inocente. Meses después, ya mudado a un apartamento en el centro de Asheville, vi en las noticias locales que se habían producido robos similares en la zona. Siempre se trataba de parejas amistosas que asistían primero a ventas de garaje, fingiendo ser simples compradores. Jamás los atrapaban, cada vez desaparecían sin dejar huella. Hasta el día de hoy, cada vez que paso junto a un mercadillo o intercambio palabras con vecinos sonrientes, no puedo evitar preguntarme si, detrás de esas sonrisas aparentemente inofensivas, se oculta algo más oscuro, esperando pacientemente el momento oportuno para atacar. Historia 2. A comienzos de septiembre de 2022 me mudé a una pequeña casa de 2 habitaciones en Briarwood Drive, Knoxville, Tennessee. Era un barrio tranquilo, con casas en su mayoría antiguas, rodeadas de árboles altos y jardines bien cuidados. La verdad, me parecía el sitio ideal para empezar una nueva etapa después de haber pasado años en un apartamento reducido en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, la vivienda que había alquilado resultó más diminuta de lo que había imaginado. Una vez terminé de desempacar, me di cuenta de que había traído demasiadas cosas. Cajas llenas de libros, muebles que no tenían lugar y ropa que seguramente nunca volvería a ponerme. Todo terminó amontonado en el garaje, al punto de que casi no quedaba espacio para estacionar el coche. Además, tras la mudanza, mis finanzas estaban algo apretadas.
Pensé entonces que organizar una venta de garaje sería una buena solución. Deshacerme de lo que no necesitaba y al mismo tiempo conseguir algo de dinero extra. Me levanté temprano un sábado 24 de septiembre para preparar todo. A las 7 de la mañana ya estaba sacando cajas y muebles hacia la entrada, organizando mesas, colocando utensilios de cocina, apilando libros y etiquetando cada objeto con su precio. Algunos vecinos se acercaron temprano, no solo para mirar lo que vendía, sino también para darme la bienvenida al vecindario. Todo se sentía acogedor, seguro, incluso agradable. Alrededor de las 9 de la mañana apareció un vecino de la misma calle. Se llamaba Jason y lo reconocí porque ya lo había visto un par de veces arreglando su césped. Era un hombre de unos 40 y tantos, de aspecto pulcro, siempre sonriente, siempre saludando cuando pasaba por allí. Me saludó con amabilidad y enseguida se ofreció a ayudarme a mover los muebles más pesados. Le agradecí mucho, porque cargar sillas y mesas solo había sido agotador. Mientras me ayudaba, Jason aprovechaba para conversar. Me preguntaba sobre mi trabajo, de dónde venía y otros temas superficiales. Al inicio me pareció alguien fácil de tratar, genuinamente atento. Pero poco a poco, durante la mañana, comencé a notar detalles que me inquietaban. Cada vez que creía que no lo observaba, lo sorprendía mirando fijamente hacia las ventanas frontales de la casa, como si estuviera estudiando algo más que curioseando. También se alejaba con frecuencia de las mesas, paseándose por el jardín y deteniéndose cerca de las ventanas o echando vistazos hacia el garaje abierto. Fingía que lo hacía para acomodar cajas o mover objetos, pero había algo en la manera calculada en que analizaba la propiedad que me ponía nervioso. A lo largo del día se mantuvo cerca, lanzando preguntas que parecían inofensivas, pero eran demasiado personales. Si vivía solo, cuánto tiempo solía estar fuera de casa, o si tenía planes de viaje. Formulaba esas preguntas con un tono ligero, casi bromista, pero en conjunto resultaban inquietantes. Pasadas las 3 de la tarde, la afluencia de gente disminuyó y Jason finalmente se despidió, diciendo que nos veríamos luego. Al verlo caminar de regreso a su casa, sentí un alivio extraño, aunque no podía explicar por qué exactamente. Esa noche, después de guardar lo que no se había vendido, cerré con llave el garaje y aseguré todas las puertas y ventanas. Lo hacía por costumbre, pero esta vez lo hice con más cuidado tras el comportamiento extraño de Jason. Preparé la cena, vi un poco de televisión y me fui a dormir alrededor de las 10:30. Me quedé dormido rápido, pero pasada la medianoche me despertó un ruido seco, como un golpe apagado cerca del garaje. Me incorporé de inmediato, con el corazón desbocado, tratando de escuchar con atención. Silencio. Luego un leve sonido de raspado, como si alguien se moviera con cuidado afuera. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras me levantaba en silencio. Me acerqué a la ventana que daba al camino de entrada y, apartando apenas las persianas, no vi nada en un primer momento, solo las sombras de los postes de luz. Pero de reojo noté movimiento, una figura oscura deslizándose junto a la puerta del garaje, intentando cubrirse en la penumbra. El pánico me golpeó, pero mi mente reaccionó con rapidez. Sin encender ninguna luz, marqué al 911, susurrando con urgencia a la operadora que alguien estaba intentando forzar mi casa. Ella me aseguró que los agentes ya estaban en camino, aunque cada segundo parecía interminable. Me quedé quieto en la oscuridad, observando cómo la silueta se apartaba del garaje y comenzaba a bordear lentamente la parte trasera de la casa. Era como si supiera exactamente dónde pisar para no activar las luces con sensor de movimiento. Minutos después, el sonido lejano de una sirena hizo que el intruso se detuviera en seco. De repente, salió corriendo, atravesó el patio trasero y desapareció entre las sombras de las casas vecinas. Los oficiales llegaron pocos minutos después, recorriendo la propiedad con linternas. Encontraron señales evidentes de que alguien había intentado forzar el garaje y un pestillo trasero parcialmente roto en la cerca. Cuando me preguntaron qué había ocurrido, relaté todo, mencionando también la conducta sospechosa de Jason en la venta.
Los agentes escucharon con atención y prometieron hablar con él, aunque aclararon que sin pruebas sólidas no podían hacer mucho. Días más tarde me informaron que habían interrogado a Jason. Él negó cualquier relación con lo sucedido, asegurando que solo había querido ayudar a un vecino y que desconocía por completo el intento de allanamiento. No había pruebas concretas que lo vincularan, solo sospechas circunstanciales. Aún así, la sensación de inseguridad me acompañó durante mucho tiempo. Instalé cámaras de seguridad y reforcé cada entrada de la casa, pero incluso después de semanas tranquilas, no lograba sacarme de la cabeza una conclusión escalofriante. Jason sabía exactamente cómo evitar las luces, conocía los puntos de sombra alrededor de la vivienda y sabía dónde estaba más débil el pestillo del garaje. Ese pensamiento todavía me desvela algunas noches. ¿Cuánto tiempo había estado observándome en silencio? ¿Qué tanto conocía ya de mis rutinas? Y lo más inquietante, seguirá mirándome desde las ventanas oscuras de su casa a solo unos metros de distancia. Antes de continuar con la próxima historia, si es la primera vez que visitas nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones de nuestros relatos de terror. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros, así que te invitamos también a compartir estas historias con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos. Lo mejor aún está por venir. Historia 3. Todo empezó porque necesitaba hacer espacio en mi apartamento. Era la mañana del domingo 15 de mayo de 2022. Acababa de mudarme a un lugar nuevo, un modesto estudio de una habitación cerca del centro de Columbus, Ohio. Mis padres se habían mudado a algo más pequeño y me habían cedido algunos muebles antiguos, entre ellos un gran armario de madera con años encima. Era bonito, robusto y probablemente valioso, pero resultaba demasiado grande para mi reducido espacio. Decidí que lo más rápido sería ponerlo a la venta en Facebook Marketplace. Después de tomar unas fotos decentes, publiqué el mueble alrededor del mediodía. En minutos comenzaron a llegar mensajes. La mayoría eran ofertas bajas y previsibles, pero una llamó mi atención. Un hombre llamado Derek que escribió casi de inmediato, dispuesto a pagar el precio que pedía sin hacer preguntas. En menos de 2 horas Derek apareció en mi apartamento. Se mostró amable, de unos 30 y tantos, vestido de forma informal con vaqueros y una chaqueta oscura. Inspeccionó el armario con una minuciosidad que me pareció excesiva. Abrió y cerró los cajones despacio. Pasó la mano por las superficies interiores y se mostró demasiado interesado en las medidas y compartimentos. En aquel momento asumí que era simplemente meticuloso, tal vez un coleccionista buscando autenticidad. Tras acordar que el mueble era justo lo que quería, Derek me pagó en efectivo rápidamente. Tenía una pequeña camioneta aparcada fuera y se ofreció a cargarla él mismo, rechazando una y otra vez mi ayuda. Ahora que lo recuerdo fue extraño, pero en el momento lo acepté y me alegré de que el armario se fuera. La vida siguió con normalidad durante un par de días. Casi me olvidé de Derek entre el trabajo y acomodarme. Pero el miércoles por la tarde, conduciendo de vuelta a casa, noté algo raro. En el retrovisor aparecía un sedán blanco que parecía seguirme. No me adelantaba ni se quedaba atrás. Simplemente replicaba mis giros y cambios de carril. Al principio pensé que no era nada. En una ciudad como Columbus eso sucede. Pero tras 15 minutos viendo el mismo coche detrás empecé a inquietarme. Para comprobarlo di unas vueltas innecesarias. El sedán me siguió siempre. Finalmente entré en un estacionamiento y el coche se marchó. Pensé que sería casualidad, pero la sensación de que algo no iba bien no se fue. Al día siguiente en la oficina pensé que era paranoia hasta que saliendo tarde vi un SUV de color oscuro estacionado frente a mi edificio. El conductor estaba dentro, apenas visible tras los cristales tintados. Lo ignoré, aunque con menos tranquilidad que antes, y entré a mi casa cerrando la puerta con llave. El viernes mi ansiedad aumentó. Varios vehículos comenzaron a aparecer detrás mío en distintos momentos, guardando distancia y desapareciendo justo cuando intentaba confirmar que me seguían. Era sutil pero innegable. Alguien me vigilaba.
Ese fin de semana llamé a mi amigo Matt, que trabaja en seguridad. Tras contarle todo, me escuchó con atención y me sugirió algo que no había contemplado. Revisa el coche, quizá tenga un rastreador. Un nudo en el estómago me dejó helado. Matt vino y registramos el vehículo. Debajo de los asientos, los pasos de rueda, bajo el parachoques. Nada. Casi me sentí aliviado hasta que Matt me preguntó si había llevado algo nuevo al apartamento recientemente. Entonces recordé a Derek y el armario, pero el armario ya no estaba. Se lo había vendido. Comenté eso y Matt en voz baja dijo: ¿y tocó o abrió algo que hayas vuelto a usar? Mi corazón se hundió al recordar lo meticuloso que había sido al revisar cada cajón. Empezamos a revisar todo en mi casa y lo encontramos. Un dispositivo negro diminuto, apenas más grande que una moneda, pegado con cinta en el borde trasero de un pequeño cajón de madera que había conservado del armario. Ese cajón era extraíble y lo había estado usando para guardar cosas. Derek había escondido el rastreador durante su inspección. Matt lo examinó y confirmó que era un localizador GPS. De repente todo encajó. Los coches siguiéndome, la sensación de ser observado. Derek sabía dónde estaba en todo momento. Llamamos a la policía de inmediato. Les entregamos el aparato y les contamos todo. Al principio tomaron el caso en serio, sobre todo cuando les mostré el perfil de Derek en Facebook, pero advirtieron que era difícil demostrar intención sin más pruebas. Pocos días después, el perfil de Derek desapareció como si él mismo supiera que lo iban a encontrar. Semanas pasaron en calma aparente, pero la policía no logró localizarlo. Su nombre y su cuenta resultaron ser falsos. Cambié las cerraduras, coloqué cámaras y hasta compré un teléfono nuevo. Sin embargo, la tranquilidad que tenía antes quedó rota para siempre. Meses después, en una tarde de martes cualquiera, llegó a mi puerta un paquete sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y dentro solo había un objeto, una de las antiguas asas de latón del cajón del armario que le había vendido a Derek. Sin nota, sin mensaje, un recordatorio helador de que aún sabía dónde vivía y de que podía volver a hacerme notar su presencia cuando quisiera. La policía no tenía pistas, no había forma de darle caza. Al día de hoy, incluso casi 2 años después, de vez en cuando miro el retrovisor esperando ver otra vez un coche desconocido siguiéndome a distancia. Nunca supe quién era en realidad Derek, por qué me eligió ni qué pretendía. Lo único claro es que, en algún lugar, él todavía me vigila, y no creo que vaya a dejarme en paz por completo. Historia 4. No tenía pensado hacer una venta de garaje aquel fin de semana, pero necesitaba dinero rápido. Era sábado, 22 de mayo de 2021, una mañana primaveral con brisa fresca en Fort Wayne, Indiana. Acababa de mudarme a mi primera casa, una modesta vivienda de un solo nivel en Orchard Street. La renta estaba por vencerse y mi sueldo no caería hasta el martes, así que pensé que vender algunas cosas era la mejor forma de cubrir el hueco. A las 7 de la mañana ya había colocado mesas plegables en la entrada, exhibiendo ropa vieja, utensilios de cocina, algunos muebles y objetos varios que había sacado de cajas de almacenamiento. La calle estaba tranquila, en calma. Los vecinos comenzaban su día, los pájaros cantaban y el aire olía a césped recién cortado. Me sentía bien allí, completamente seguro. Durante la mañana la gente fue llegando poco a poco. Algunos compraron, otros solo curiosearon y conversaron. Todo lo normal en una venta de garaje, hasta que alrededor de las 9 de la mañana apareció un hombre solo. Tenía cerca de 50 años, delgado, con el cabello gris ralo. Vestía una chaqueta de mezclilla demasiado grande y botas de trabajo gastadas. Sus ojos oscuros y hundidos parecían cansados, pero brillaban con una intensidad inquietante. Al principio recorrió las mesas en silencio, observando más de lo habitual, casi como si memorizara cada detalle de la propiedad. Luego se me acercó y, de forma casual, preguntó: ¿quién vive aquí? ¿Eres solo tú? Su voz era baja, tranquila, pero algo en la pregunta me sonó extraño.
Lo pasé por alto, pensando que tal vez era simple charla. Le respondí que vivía solo y desvié la conversación hacia una lámpara que había estado mirando. Él asintió distraído y se alejó lentamente hacia su camioneta vieja, estacionada al otro lado de la calle. Partió sin comprar nada. Una hora más tarde, cerca de las 10 de la mañana, lo vi de nuevo. Subí a la entrada con las manos en los bolsillos, como si no hubiera estado allí antes. Se detuvo frente a unas herramientas viejas que había puesto en venta y otra vez, con casi las mismas palabras, me preguntó: ¿Quién vive aquí? ¿Eres solo tú? Esta vez sentí un nudo en el estómago. Comprendí que aquello no era un comportamiento normal. Tratando de no mostrar mi incomodidad, repetí lo de antes, pero añadí con tono despreocupado que tenía familia cerca que me visitaba seguido. Él me sostuvo la mirada un par de segundos demasiado largos antes de asentir despacio y marcharse nuevamente, sin llevarse nada. Al mediodía, con el sol alto, la afluencia disminuyó y pensé en terminar la venta antes de tiempo, aunque algunos vecinos todavía compraron algunas cosas más. El recuerdo del hombre extraño se fue disipando de mi mente hasta la 1 de la tarde, cuando vi su camioneta pasar frente a la casa. Disminuyó la velocidad al llegar a mi entrada, luego siguió de largo. Fue entonces cuando la ansiedad me golpeó con fuerza. Estaba vigilando mi casa. Había sido demasiado abierto en mis respuestas. Me repetí que estaba exagerando, que quizás era simplemente raro o despistado. El resto del día pasó sin incidentes y a las 3 de la tarde recogí todo. Preparé la cena, vi algo de televisión e intenté olvidar la sensación incómoda. Pero al caer la noche, el recuerdo de sus preguntas repetidas volvía una y otra vez. A eso de las 11 de la noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido afuera, un raspón metálico, breve pero inconfundible. Traté de convencerme de que era el viento o algún animal, pero mi instinto me pedía comprobarlo. Encendí las luces del porche y salí con cautela al patio, escaneando alrededor. Todo parecía normal. Nada se movía, nadie a la vista. Aún así, una sensación de vulnerabilidad me envolvió. Decidí revisar por detrás y los costados de la casa, solo para quedarme tranquilo. Cuando llegué al garaje independiente, el corazón se me desplomó. La manija de la puerta lateral estaba arañada y doblada, como si alguien hubiera intentado forzarla esa misma noche. El pulso se me aceleró. Alguien había estado allí y solo podía pensar en una persona. Corrí de vuelta al interior, aseguré las cerraduras, corrí las cortinas y me quedé escuchando con atención cualquier sonido. Mi mente no paraba. Habría invitado al peligro al contestar con descuido esa mañana. Apenas dormí, saltando con cada crujido del piso, con cada murmullo del viento. A la mañana siguiente llamé a la policía. Llegaron a las 8 de la mañana, tomaron mi declaración y revisaron la puerta del garaje. Confirmaron que se trataba, casi con certeza, de un intento de allanamiento. Pero sin testigos ni cámaras no podían hacer mucho más que aumentar las patrullas por la zona. Sus palabras no me tranquilizaron demasiado. Después hablé con algunos vecinos. La mayoría no había visto nada, excepto una anciana al otro lado de la calle, que recordó vagamente haber visto una camioneta estacionada cerca la noche anterior, aunque no supo dar más detalles. Los días siguientes pasaron lentamente. Coloqué cerraduras adicionales, instalé luces con sensor de movimiento e incluso monté un sistema básico de cámaras. Pero el sueño se volvió esquivo. Cada noche me acostaba preguntándome por qué me había elegido a mí. ¿Había sido algo al azar o llevaba tiempo observándome? ¿Seguiría allí afuera esperando? Unas 2 semanas después regresé del trabajo al anochecer. Todo parecía normal en el vecindario, pero sentí algo extraño al acercarme al porche. Había un pequeño papel doblado, encajado bajo la puerta. Mis manos temblaron al abrirlo. Contenía solo una frase escrita con letra temblorosa. Realmente no deberías vivir aquí solo. No tenía firma ni explicación, solo esas palabras inquietantes. La policía tomó la nota y la añadió al expediente, pero poco pudieron hacer. Sugirieron que quizá fuera una broma o un intento de intimidación. Para mí era algo personal, deliberado.
Pasaron los meses sin más incidentes, pero el daño ya estaba hecho. Aquella casa, que alguna vez me había parecido segura, se volvió un lugar marcado por el recuerdo de ese hombre. Sus preguntas insistentes, su silencio vigilante, su sombra rondando. Incluso hoy, años después, viviendo en otro lugar al otro lado de la ciudad, sigo pensando en él. ¿Era un vecino? ¿Un vagabundo que se fijó en mi vulnerabilidad? ¿O algo peor, un observador paciente y meticuloso, lo suficientemente cuidadoso para desaparecer sin mostrar nunca sus verdaderas intenciones? Las preguntas sin respuesta todavía me persiguen, porque quien fuera, y cualesquiera que fueran sus motivos, la realidad escalofriante es la misma. Me eligió a mí, y de algún modo siento que no me ha olvidado. Historia 5. Decidí organizar una venta de garaje un tranquilo sábado por la mañana, el 15 de septiembre de 2018, para deshacerme del desorden que poco a poco se había ido acumulando en mi garaje. Recientemente me había mudado de nuevo a Manchester, New Hampshire, tras terminar la universidad en Boston. Mis padres se habían cambiado a una casa más pequeña y me habían dejado la antigua vivienda familiar. Vivir solo en una casa pensada para una familia significaba tener demasiado espacio, y pronto lo llené con cajas repletas de cosas que realmente no necesitaba. La situación económica tampoco era fácil en aquel entonces. Apenas comenzaba un nuevo trabajo en una compañía de seguros, y las facturas de los préstamos estudiantiles me golpeaban fuerte. Vender muebles y objetos de la casa que me sobraban me pareció una manera práctica de conseguir algo de dinero extra. Me levanté temprano ese sábado, alrededor de las 7 de la mañana. Preparé café y comencé a sacar cajas desde el garaje hasta la entrada. El vecindario ya estaba despertando. Niños paseando en bicicleta, vecinos caminando a sus perros, corredores pasando frente a la acera. Era reconfortante, la típica mañana suburbana que te transmite seguridad. Después de colocar mesas, organizar muebles y distribuir cuidadosamente los objetos, colgué algunos carteles hechos a mano en las esquinas de la calle. El sol brillaba, aunque el aire todavía conservaba el fresco característico del otoño en New Hampshire. La gente fue llegando poco a poco, al inicio personas mayores, familias en busca de juguetes o coleccionistas revisando cajas de libros y DVD. Para las 10 de la mañana ya había vendido algunas cosas pequeñas. Utensilios de cocina, novelas viejas, un par de portarretratos. Todo iba bien y me sentía optimista con el resto del día. Unos 15 minutos más tarde, noté que una furgoneta blanca se estacionaba al otro lado de la calle. Me llamó la atención porque parecía descuidada, como un vehículo de trabajo sin logotipos, con vidrios polarizados y algo oxidada en un costado. De ella bajó un hombre de unos 40 años, con jeans, botas de trabajo y una chaqueta marrón. A primera vista parecía completamente común, bien afeitado, con una sonrisa educada mientras se acercaba. Caminó despacio entre las mesas, hojeando mis cosas, levantando algún objeto y asintiendo como si lo encontrara interesante. Lo saludé de manera casual y él respondió de forma cordial, sin ser demasiado conversador. Se veía normal, encajando con naturalidad en la tranquilidad del vecindario. Al cabo de unos minutos se detuvo frente a una cómoda de madera antigua que estaba vendiendo. Había pertenecido a mis padres, sólida, pesada, todavía resistente. Me preguntó el precio y, tras escucharme, asintió con gesto pensativo. Aceptó de inmediato, sin siquiera intentar regatear, algo poco común en una venta de este tipo, pero no lo cuestioné demasiado. Me entregó el dinero en efectivo y señaló su furgoneta, comentando con naturalidad que agradecería ayuda para cargarla, ya que se veía bastante pesada. No era una petición rara en una venta de garaje, y yo no quería perder la transacción, así que acepté. Caminamos juntos hacia la furgoneta, conversando brevemente sobre el clima y lo agradable que parecía el vecindario. Las puertas traseras del vehículo ya estaban entreabiertas, y al acercarnos noté que estaba prácticamente vacío, salvo por algunas mantas y correas.
Pensé que simplemente no había cargado mucho todavía. Sin embargo, al mirar mejor, algo me pareció extraño. El interior estaba demasiado vacío, sin herramientas ni objetos típicos de un vehículo de trabajo. En el suelo había una lona gruesa cubriéndolo casi por completo. Antes de que pudiera procesarlo del todo, el hombre se acercó más, señalando el interior como si quisiera que decidiera dónde colocaríamos la cómoda. De pronto me agarró con fuerza del hombro y me empujó hacia las puertas abiertas. Mi corazón se disparó y el instinto tomó el control. Me resistí con todas mis fuerzas, echando el cuerpo hacia atrás. Fueron segundos aterradores en los que forcejeamos. Él era más fuerte de lo que parecía. Actuaba en silencio, con calma, pero con brutalidad, respirando con dificultad mientras empujaba con más fuerza. Mi mente se nubló de miedo. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué ocurriría si lograba meterme en esa furgoneta? Todo se sentía irreal, como una pesadilla, y al mismo tiempo, increíblemente claro. Estaba en peligro. Nadie en la calle parecía darse cuenta. Los vecinos estaban distraídos en sus propios jardines o demasiado lejos para ver con claridad. La desesperación me dio un golpe de energía. Con todas mis fuerzas lancé un codazo directo a sus costillas. Él gruñó con dolor y aflojó la presión lo suficiente para que pudiera zafarme. Caí hacia atrás sobre el pavimento, gritando con todas mis fuerzas para pedir ayuda, esperando que los vecinos me escucharan. El hombre dudó un instante, sus ojos recorriendo el entorno con nerviosismo al notar que algunas personas empezaban a mirar. Sin decir palabra, cerró de golpe las puertas de la furgoneta, corrió hacia el asiento del conductor y arrancó a toda velocidad, desapareciendo en la esquina antes de que alguien alcanzara a anotar la matrícula. Varios vecinos corrieron hacia mí, conmocionados y preocupados, preguntando si estaba bien. Mis manos temblaban sin control mientras intentaba explicar lo sucedido. Alguien llamó al 911 y la policía llegó en cuestión de minutos. Pasé la siguiente hora relatando cada detalle a los oficiales, describiendo al hombre y a la furgoneta lo mejor que pude. Revisaron cámaras de seguridad de casas cercanas, pero las placas del vehículo eran borrosas y no lograron rastrearlo. Todo lo que teníamos era una descripción vaga y mi experiencia aterradora. La cómoda seguía allí, intacta en la entrada, convertida en un recordatorio inquietante de lo que casi me ocurrió. En las semanas siguientes la policía no encontró pistas. Sospechaban que aquel hombre había intentado ataques similares antes, siempre logrando escapar sin ser identificado. Me dijeron que había tenido suerte de reaccionar rápido, que probablemente había esquivado algo mucho peor. Con el tiempo la vida siguió. Instalé cámaras de seguridad, empecé a tener más cuidado con desconocidos y jamás volví a organizar otra venta de garaje. Pero el recuerdo de aquella furgoneta vacía y del hombre que casi logró meterme en ella sigue pesando en mi mente. Lo que más me inquieta no es el ataque en sí, sino la pregunta que me persigue desde entonces. ¿Qué me esperaba dentro de esa furgoneta vacía? ¿Qué habría ocurrido si hubiera perdido la lucha? El no saberlo me deja un miedo silencioso que, hasta el día de hoy, todavía me acompaña.